Orizaba viene de Ahuilizapan. Aparece en el mendocino cómo se escribía. Hay una especie de como canal, está el agua y está una persona como jugando con el agua. Alguna ocasión que fui, hay un río pequeño que corre y pasa por un zoológico y pasa por una parte de la ciudad y entendí un poco por qué es Ahuilizapan. Viene el agua corriendo y va dando como saltos así, saltos, 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 como que es un agua muy alegre. Y en Ahuilizapan eso quiere decir, en las alegres aguas. Por eso entonces, ¿cómo iban a escribir alegría? Pues una persona manoteando, jugando con el agua, ¿verdad? Eso es escritura. Aquí está Apan, a la manera que decimos muchos pueblos, Apan siempre es lugar de agua. Papaloapan es un ejemplo muy bonito, en el agua de las mariposas. Pero aquí entonces dice, en el agua, Ahuili es juguete. Pero si se pone así, Ahuilis se refiere a Ahuilistli. Quiere decir una serie de juegos, una serie de actos de jugar. Pero también se refiere a veces a alegría, esto de Ahuilis. Porque al jugar nos alegramos, ¿verdad? Nos recreamos. Por eso entonces me parece que para poner agua que no es seria, ponen a una persona como nadando, jugando, y además jugando y a la vez alegrándose, ¿verdad? Recreándose.